Buenas tardes, diácono Alberto, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Sor Cristina, me encuentro bien, ¿y usted qué tal? Muy bien, iniciando hoy la semana, aunque es martes, sí, inició ayer. Parece lunes. Parece lunes, sí. Seguro que sí. Saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde, luego del Rosario de la Divina Misericordia, a través de Católica Radio 88.9 FM y por medio de las redes sociales. Ayer nos habrán echado de menos, ¿verdad? Que no tuvimos nuestro programa, pero saben que era día feriado, así que agradecemos de todas maneras todas esas manifestaciones de cariño y por haber escrito, ¿verdad? A Católica Radio preguntando, mira, ¿qué pasa con el programa? No pues, se fueron, están aquí. Sí, estamos aquí, pero era día feriado y a veces también se necesita un descansito, ¿verdad? Claro. Un ratito para uno, ¿verdad? Aunque uno a veces, en el tipo de trabajo que nosotros tenemos, apenas a veces hay descanso, pero tratamos también de tener un sano equilibrio para poder entonces también nosotros bajar los niveles. Se acerca la Semana Mayor, ya la semana que viene, así que es una experiencia y es un caminar en la fe para nosotros como cristianos católicos, vivirlo de una manera totalmente diferente. El año pasado para esta fecha estábamos en un distanciamiento total y apenas se pudieron vivir estos actos, ¿verdad? Que cada año como cristianos católicos celebramos, y este año pues vamos a poderlo celebrar. Tenemos esa alegría. Claro que sí. Que con distanciamiento, pues ya sabemos que hay párrocos que se han puesto creativos. Sí. Y van a celebrar sus vigilias pascuales en cancha, en estadios de pelota, ¿verdad? Para dar oportunidad a que más sabemos que tenemos un deseo ardiente de congregarnos, de volver a reunirnos, de volver a encontrarnos, pero tenemos que continuar teniendo las debidas precauciones, el uso de mascarilla, estemos atentos a los avisos parroquiales, lo que digan nuestros presbíteros, claro, ¿verdad? Para que podamos vivir una Semana Santa hermosa, y todos y cada uno. Y aprovechar para excusar a nuestro padre obispo Rubén, tiene su agenda esta semana muy apretadita, y pues me ha pedido que acompañe a Sor Cristina hoy, no sé si mañana, por ahí ya veremos. Seguro que sí, ya veremos en la semana. Todo está previsto, obispo, como dicen en Juan 23. Todo está previsto. Muy bien. Así que unos días estará el diácono, otros días estará Padre Obispo, otro día Sor Cristina no estará, otro día estará. Así aprovechar para en nuestra oración tener presente a nuestro obispo diocesano, ¿verdad? Para que el Señor le siga iluminando en su tarea. Por toda esa ardua tarea, claro, todo ese trabajo, todo ese pastorado, porque sabemos que nuestro obispo es de gente, le gusta estar entre la gente y qué más él desearía que pudiésemos tener todas estas fiestas pascuales de una manera distinta. Claro Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo en esta etapa de la unidad. Ven Espíritu Santo, purifica a la iglesia. Renuévala, impúlsala, transfórmala. Únela para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, estamos compartiendo la carta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social, y continuamos haciendo camino. ¿Camino de qué? De reencuentro. Ese es el título que tiene en nuestro capítulo 7, ¿verdad? En este caminar, en esta experiencia que estamos viviendo nosotros con esta hermosa carta encíclica, y como decíamos al inicio de la misma, es la tercera carta encíclica que el Papa Francisco escribe. Así que caminos de reencuentro. ¿Y a qué nos invita este camino de reencuentro? Donde el Papa nos dice, en muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz, y llevar a cicatrizar las heridas se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro
con ingenio y audacia. Bien, este era como la breve introducción que el Papa nos daba para hacer camino en este capítulo 7, ¿verdad? Y nos invitaba a que se tenía que hacer ante la falta, de caminos de paz que lleven a cicatrizar heridas. Y por eso se necesitan artesanos de paz, dispuestos y dispuestas a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia, ¿verdad? Con esa valentía. Por eso hemos estado haciendo un camino, y la semana pasada nos quedábamos en el título sobre la pena de muerte, ¿verdad? Sabemos que la Iglesia no aprueba la pena de muerte, por eso dice el Papa que hay otra manera de hacer desaparecer al otro que no se dirige a países sino a personas. Y dice, es la pena de muerte. Y habló de San Juan Pablo II, que declaró de manera clara y firme que esta es inadecuada en el ámbito moral y ya no es necesaria en el ámbito penal. Por eso hoy decimos con claridad que la pena de muerte es inadmisible, y la Iglesia se compromete con determinación para proponer que sea abolida en todo el mundo. No somos quien, ¿verdad?, cada uno de nosotros, para quitar la vida a nadie. Aquí el Papa hace como una alusión a que si algo delira la sociedad actual es de ser una sociedad que ha alcanzado un nivel de progreso, que ha avanzado, y entonces por eso el Papa Francisco trae esa cita de San Juan Pablo II. O sea, dice, moralmente inadecuada, y en el ámbito penal, o sea, en el ámbito de las penas, ¿verdad? De cobrarle a una persona el mal que ha hecho, el Papa dice, ya no es necesaria. Quizá en un momento de la historia, pues por la mentalidad, ¿verdad? Y eso no lo juzgamos, porque estaríamos, no podemos con nuestra mentalidad de ahora juzgar sucesos históricos del pasado. Sí podemos reflexionar en ello. Y entonces por eso el Papa dice, si sucedió antiguamente, pues eso lo dejamos ahí en la historia, lo reflexionamos, lo usamos para aprender en el presente, ya no es necesario en el ámbito penal, ¿verdad? Sabemos que ha habido mucho avance en, por ejemplo, la ciencia de la conducta humana, que a lo mejor se pueden utilizar esos métodos en lugar de la pena de muerte. Sí. Por eso este capítulo 7 está basado en esa búsqueda de ese bien común, en esa búsqueda de la verdad, y para que salga la verdad, como veíamos en el capítulo anterior, tiene que darse un diálogo, y el Papa nos hizo toda una catequesis sobre el diálogo, ¿ve? Pero obviamente seres humanos que somos cometemos muchos errores, pensamos que esto no se da, pero sí sucede. Hoy en día se hacen tantos juicios y lo que le dicen a la persona, pena de muerte. ¿Por qué? Entonces, quiere decir que no hemos avanzado tanto como pensamos, o que hombres y mujeres todavía siguen pensando que esto es necesario para poner como una disciplina a la gente. Entonces el Papa nos dice, no, aquí hay que buscar el bien común, aquí hay que buscar la verdad. Por eso, y Padre Obispo lo decía mucho la semana pasada, aquel que no hace memoria de su historia está condenado a repetir los mismos errores. Sí. Entonces, no queremos. Muchas veces, ¿verdad? No digo que siempre, pero muchas veces cuando escuchamos personas acudir, ¿verdad? Cuando personas acuden a este elemento de la pena de muerte como una solución, hay deseo de venganza. O sea, me la tengo que cobrar. O sea, claro. Es lo que, pues, entonces, por eso hay rencor. Entonces, pues, la pena de muerte. Y pues cristianamente estamos llamados al amor, ¿verdad? Y entonces pues no cabe la venganza. Entonces, pues, por eso hay que
buscar procesos de sanación cuando nos han herido. Creo que hace algunas semanas atrás aquí mismo lo veíamos, ¿verdad? Hay que sanar primero para entonces luego ver cómo vamos a actuar. Y por eso la riqueza de este documento del Papa. Por eso lleva por título, ¿verdad?, este capítulo, Caminos de Reencuentro. Es necesario convertirnos en esos artesanos de la paz, ante todo la paz, no el odio, no la venganza, no la guerra. Entonces vamos a continuar hablando de en este momento en el numeral 266, y el Papa nos dice: los miedos y los rencores fácilmente llevan a entender las penas de una manera vindicativa, cuando no cruel, en lugar de entenderlas como parte de un proceso de sanación y de reinserción en la sociedad. Ahí hay que entender que las penas, ¿verdad?, lo que conocemos por las penas, podríamos poner como un sinónimo el castigo, son medicinales. Las medicinas, cuando éramos niños y nos daban la cuchara, nos hacían el avioncito para la medicina, la medicina sabía amarga, no gustaba, pero se buscaba un bien. Entonces el Papa dice, los miedos, los rencores, cuando nos han hecho algo, nos pueden llevar a entender esas penas que son medicinales, ¿verdad? Esos castigos son para buscar el bien de la otra persona de una manera vindicativa. O sea, no busco el bien de, como usted decía, ¿verdad? No busco el bien, sino vengarme, desquitarme de lo que me han hecho. Cuando no cruel, en lugar de entenderlas como parte de un proceso de sanación y reinserción. O sea, las penas en una sociedad deben buscar sanar procesos y que esa persona que de algún modo ha fallado, pues se pueda reincorporar a la sociedad. Claro. Sí. Y muchas veces vemos en nuestras gestiones políticas que tantos centros de ayuda, tantos centros para acompañar a personas que hayan cometido algún delito o que estén viviendo de una manera totalmente distinta, entonces los llevan a estos centros y tal vez los ayudan en ciertas áreas, pero no los preparan para enfrentarse nuevamente a la sociedad, y entonces continúan los delitos, pero de manera peor. Entonces uno también tiene que ver esto, que yo también aporto, ¿verdad? Papa nos dice ser artesanos de paz, pero que yo también aporto para el bien común y que estas personas se puedan regenerar para, ¿verdad?, insertarlos nuevamente a la sociedad. Hoy, tanto por parte de algunos sectores de la política como por parte de algunos medios de comunicación, se incita algunas veces a la violencia y a la venganza pública y privada, no solo contra quienes son responsables de haber cometido delitos, sino también contra quienes cae la sospecha, fundada o no, de no haber cumplido la ley. ¿Verdad? Lo que estábamos compartiendo hace unos momentos. Existe la tendencia a construir deliberadamente enemigos, figuras estereotipadas que concentran en sí misma todas las características que la sociedad percibe o interpreta como peligrosas. Los mecanismos de formación de estas imágenes son los mismos que en su momento permitieron la expansión de las ideas racistas. Esto ha vuelto particularmente riesgosa la costumbre creciente que existe en algunos países de acudir a prisiones preventivas o reclusiones sin juicio, y especialmente a la pena de muerte. Quiero remarcar que es imposible imaginar que hoy los estados no puedan disponer de otro medio que no sea la pena capital para defender la vida de otras personas del agresor injusto. El Papa dice, es imposible, o sea, es imposible imaginar que los estados no puedan disponer de otro medio que no sea la pena de muerte. O sea, imposible. Está cerrando la posibilidad totalmente de que consideremos que la pena de muerte es un medio posible para
como pena, ¿verdad?, a un agresor injusto. Particular gravedad tiene las así llamadas ejecuciones extrajudiciales o extralegales, que son homicidios deliberados cometidos por algunos estados o por sus agentes, que a menudo se hacen pasar como enfrentamientos con delincuentes o son presentados como consecuencias no deseadas del uso razonable, necesario y proporcional de la fuerza para hacer aplicar la ley. Aquí se me ocurre pensar, ¿verdad?, que esto quizás nosotros podamos decir, yo no mato, yo no tengo ni un arma en mi casa, pues esto nos puede dar igual, pero no, o sea, ¿cómo nos expresamos nosotros cuando vemos en la televisión ese hombre, esa mujer, son humanos, tienen dignidad, que han cometido un gran crimen? Entonces, pues a lo mejor podemos expresar, no, que hay que darle la pena, la pena máxima, sí. o una, que se pudra. Sí, o cuando dicen por ahí, no sé, que lo he escuchado, vamos a tomar la justicia en nuestras manos. ¿Qué es la justicia, verdad? Entonces, el Papa aquí muy claramente nos está diciendo, ¿verdad?, que todas las vidas cuentan. Entonces, pues, yo no tengo un arma en mis manos, pero debo examinarme cómo me expreso, cuál es mi pensar. Y cómo debo actuar ante todo eso, ¿verdad? Porque obviamente ha cometido un acto delictivo, pero entonces la justicia es la justicia, ¿no? Pero hace algún tiempo, que tener cuidado. No digo el caso concreto, digo la dices el santo, pero no el milagro. Claro, veía en la televisión la escena de una persona que había cometido un crimen, un nefasto crimen, y yo veía en las mismas cámaras, salió una persona muy querida de esa persona y le gritaba, es que yo te amo, es que yo te amo. Y creo que tenemos que, ¿verdad?, tener eso. A mí me causaba escalofrío, ¿verdad? Porque decía, yo pensaba, para mí es un criminal, pero para esa mamá, para ese papá, es su hijo, le ama. Y si tuviera un hijo esa persona, igual, es su papá, es su mamá. Entonces, pues, creo que hace falta, empezando por mí, esto hay que darle duro en el corazón a esta cosita. Es que Fratelli Tutti viene a ser una toma de conciencia para cada uno de nosotros, porque sin tener altos puestos ni nada, muchas veces juzgamos, ¿verdad? Por eso es que dice aquí, los mecanismos de formación de estas imágenes son los mismos que en su momento permitieron la expansión de las ideas racistas. Esto ha vuelto particularmente riesgosa la costumbre creciente que existe en algunos países de acudir a prisiones preventivas, a reclusiones sin juicio, especialmente a la pena de muerte, ¿ves?, en los casos más extremos. Dice el Papa, los argumentos contrarios a la pena de muerte son muchos y bien conocidos. Vamos entonces a ver esos argumentos contrarios. La Iglesia ha oportunamente destacado alguno de ellos, como la posibilidad de la existencia del error judicial. ¿Cuántas personas han sido condenadas a pena de muerte? Y sabemos que semanas antes de que se lleve a cabo la pena, sale algún dato de que es inocente. ¿Y cuántos habrán llegado a la pena de muerte siendo inocentes? Como la posibilidad de la existencia del error judicial y el uso que hacen de ellos los regímenes totalitarios y dictatoriales, que la utilizan como instrumento de supresión de la desidia política o de persecución de las minorías religiosas y culturales, todas víctimas que para sus respectivas legislaciones son delincuentes. Aquí sabemos que hay muchos dictadores que a sus opositores, pues la solución que encuentran, pues es la pena de muerte. Porque les ven como, y el Papa lo pone aquí en la carta con
con comillas, ¿verdad? Como delincuentes. Como delincuentes. Todos los cristianos y los hombres de buena voluntad están llamados, por lo tanto, a luchar no solo por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal que sea, y en todas sus formas, sino también con el fin de mejorar las condiciones carcelarias en el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de libertad. Aquí hay el Papa nos hace un llamado y dice todos, no algunos, no estos sí y estos no, todos los cristianos y los hombres de buena voluntad están llamados, o sea, estamos llamados, por lo tanto, a luchar no solo por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal que sea, y en todas sus formas, sino también con el fin de mejorar las condiciones carcelarias en el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de libertad. Sí, el Papa nos lleva siempre a exigirnos un poquito más. No es solo oponernos a la pena de muerte, dice, hay que mejorar las condiciones en las cárceles, que también aprovechamos para saludar a los hermanos y hermanas confinados, que sabemos que muchos escuchan Católica Radio, y decirles que cuentan con nuestra oración y nuestra compañía, y pues velar por los derechos que tienen, aunque están privados de su libertad. Y que el Papa sepan dice que Dios les ama. Sí, ¿verdad? Claro que sí, están privados de la libertad, pero no de su dignidad. Siguen siendo hijos e hijas de Dios. Por eso el Papa dice, en el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de libertad. Y esto yo lo relaciono con la cadena perpetua. La cadena perpetua es una pena de muerte oculta. Le dan tantos años, cadena perpetua, tantos años, 200 años de prisión. ¿Y qué se hace con, yo desconozco de procesos judiciales, pero qué hacemos con esas personas que le dan una cadena perpetua? Simplemente que esté encerrada, o buscar que esa persona, ¿verdad?, sane su vida. Sea un hombre de bien o una mujer de bien, porque esto no es solamente para los hombres, sino también para las mujeres. Y nosotros los cristianos tenemos creemos, ¿verdad? Yo creo en eso, y me da mucho ánimo en mi vida, que siempre podemos empezar de nuevo, siempre. O sea, definitivamente. Si Dios, que es nuestro Padre, no los permite, porque yo no le voy a permitir, ¿verdad?, a un hermano, una hermana, que empiece de nuevo y se reincorpore, ¿verdad? Nosotros vemos tantos hermanos y hermanas por ahí en la calle, muchachos jóvenes, y uno dice, estos muchachos se pueden reincorporar a la sociedad. ¿Quién los margina? Muchas veces uno piensa, pues mira, se marginan ellos mismos, pero también nosotros. En estos días estaba compartiendo con Fray Manuel y la hermana Mabel en esto del Pacto Educativo Global que estuvo dando SM, y Fray Manuel compartía algo muy interesante desde el texto del Hijo Pródigo. Él decía que él estaba caminando por las calles de Río Piedra y se topó con un deambulante, y entonces él no le pidió dinero al padre ni nada, pero entonces él le preguntó, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y la persona se identifica. Esto debe ser bien duro para ti, ¿verdad? Pedir todos los días. Y él le dice, padre, mire, pedir, me den o no me den, no me interesa. Lo más que me duele es que la gente no me mire. Eso es lo más doloroso, porque soy nadie en medio de todo este lugar, y ustedes saben que Río Piedra es un lugar muy transitado y siempre tiene mucha gente. Y él lo que decía eso era, lo que más me duele en esta vida es que nadie me mira, soy un cero a la izquierda. Y cuando él nos contaba esa experiencia, nosotros decíamos, cuántas veces también nosotros se nos han acercado a nuestro vehículo
¿verdad? O nos tocan así en el vidrio. Sí, y empezamos los juicios. Los juicios. Que no lo doy porque lo quiere para... ¿Qué sabemos nosotros, verdad? Me contaba un sacerdote de nuestra diócesis que él solía, o mejor dicho, no solía darle, porque él pensaba que eran para droga. Para droga. Y me cuenta, mira, aprendí un día, voy en el carro, X muchacho me dice, padre, deme alguito para una leche y un pedacito de pan. Uh-huh. Y el padre se lo dio. Dice, se lo di pensando que lo use para lo que quiera. Y dice el padre, entre que fui a ver un enfermo y volví a la plaza, a la casa parroquial, allí estaba en una escalera con su pedazo de pan. Y el vaso de leche. Y la leche. Entonces, pues... no juzguemos. Así es. Y ver nuestra vida, o sea... ¿qué me hace a mí distinto una persona que ha fallado así con algún crimen o ha caído en la droga? No hay ninguna diferencia. Si yo no he caído en eso, pues tuve la bendición de tener a alguien en mi camino que me dirigió. Pero y a veces no caemos en ese tipo de vicio, pero caemos en otros. Claro. San José María, un sacerdote español, él solía decir, yo no juzgo a nadie, porque yo soy capaz de todos los errores y horrores del mundo. Uh-huh. Y si no los he hecho, es por gracia de Dios. Pero uh-huh. también soy capaz de ello. Claro. Y todos somos capaces uh-huh. de errores y horrores. Si no los hemos hecho, es por eso. Es por eso. Por la gracia de Dios. No porque nosotros seamos mejores o fuertes. Así no mismo es. Recordemos que ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal y Dios mismo se hace su garante. El firme rechazo de la pena de muerte muestra hasta qué punto es posible reconocer la inalienable dignidad de todo ser humano y aceptar que tenga un lugar en este universo, ya que si no se lo niego al peor de los criminales, no se lo negaré a nadie. Daré a todos la posibilidad de compartir conmigo este planeta a pesar de lo que pueda separarnos. Qué astuto el Papa. El Papa, aquí pienso en el Señor, ¿verdad? Que no hacía, a todos los aceptaba. Uh-huh. Y aquí el Papa dice, si tú aceptas, o sea, si reconocemos la dignidad del criminal más grande, olvídate uh-huh. que vas a reconocer la de todo el mundo. La de todo el mundo, o sea, no vas a hacer acepción de persona. Y esto que el Papa dice es fuerte y causa asombro porque muchas veces pensamos que castigando cruelmente a aquel criminal que yo no sé qué cometió, estamos haciendo un bien. Uh-huh. Por eso lo hacemos, porque muchas veces pensamos que yo estoy haciendo un bien. Uh-huh. Y el Papa dice, no, o sea, tiene una dignidad. Y me gusta aquí lo que usted ha leído, o sea, uh-huh. dice, ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal y Dios mismo se hace su garante. Uh-huh. Es fuerte eso. Y a la misma vez esperanzador. Así es. ¿Verdad? Entonces ahí, por eso es que el Papa nos invita a ser audaces, a ser valientes, a ser artesanos de esa paz. A los cristianos que dudan y se sienten tentados a ceder ante cualquier forma de violencia, los invito a recordar aquel anuncio del libro de Isaías. Con sus espadas forjarán arados. Para nosotros, esa profecía toma carne en Jesucristo, que frente a un discípulo cebado por la violencia, dejó con firmeza: vuelve tu espada a su lugar, pues todos los que empuñan espada, a espada morirán. Sabemos que esto se lo dijo a Pedro, ¿verdad? Ese Jueves Santo, cuando vinieron a apresar a Jesús, y Pedro saca esa espada y corta la oreja de aquel soldado y dice: vuelve tu espada a su lugar, pues todos los que empuñan espada, a espada morirán. Era un eco de aquella antigua advertencia: pediré cuentas al ser humano por la vida de su hermano.
quien derrame sangre humana, su sangre será derramada por otro ser humano. Esta reacción de Jesús, que le brotó del corazón, supera la distancia de los siglos, y llega hasta hoy como un constante reclamo. Pedro pensó que lo estaba haciendo bien, y aquí el Papa lo pone con signos de exclamación. Vuelve tu espada a su lugar. Y creo que eso le decía hace un ratito, pues a veces no herimos, no asesinamos con armas, a veces lo hacemos con la lengua, con nuestras maneras de pensar. Pues cada vez que pensemos que vamos a tomar justicia por cómo vamos a hablar de alguien o cómo vamos a referirnos a esa persona, que se nos grabe en el corazón esta frase del Señor: vuelve tu espada a su lugar. Sí, vuelve tu espada a su lugar. Leyendo, dice, pediré cuentas al ser humano por la vida de su hermano. Recordaba hace unos añitos atrás el Papa sacó un mensaje, ¿verdad?, para en tiempo de Cuaresma, precisamente, ¿dónde está tu hermano?, refiriéndose a Caín y Abel, ¿verdad? Y esa Cuaresma era la reflexión en torno ahí. Por eso el Papa también nos recuerda: pediré cuentas al ser humano por la vida de su hermano. Y es preguntarnos también: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? ¿Verdad? Y dice: quien derrame sangre humana, su sangre será derramada por otro ser humano. Pausamos y enseguida regresamos.
Bien, continuamos en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, ¿verdad? Hoy es martes 23 de marzo. Saludamos a todos los que nos están sintonizando a esta hora a través de Católica Radio 88.9 y a través de las redes sociales. Con este numeral 270, diácono, finalizamos este séptimo capítulo, ¿verdad?, de la carta encíclica Fratelli Tutti, donde llevaba por título Caminos de Reencuentro. Y en este camino de reencuentro el Papa nos hacía una invitación que se necesitaban artesanos de paz, generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia, ¿verdad? Y nos iba marcando un camino. Y nos decía en la página 128, diácono, nos decía, recomenzar desde la verdad. Luego nos decía y nos hablaba sobre la arquitectura y la artesanía de la paz. Después, sobre todo con los últimos, el valor y el sentido del perdón, el conflicto inevitable, las luchas legítimas y el perdón, la verdadera superación, la memoria, perdón sin olvidos, la guerra y la pena de muerte, la injusticia de la guerra y la pena de muerte, que eran los numerales que estábamos tocando en este momento. Bien, así que con la pena de muerte finalizábamos este capítulo séptimo de Caminos de Reencuentro. Y en este caminar de reencuentro nos dice el Papa, en el camino hacia la paz, los procesos de reencuentro son muy necesarios. Y en ese ser muy necesarios, ¿qué nos dice, diácono Alberto? Pues habla en la reconciliación verdadera, en el proyecto común que no anula al individuo, en reconocer, garantizar y reconstruir la dignidad de todas las personas, en la opción por los más pobres, los últimos, los descartados, y en revalorizar y entender el sentido del perdón. Entonces el Papa en ese camino de reencuentro, en el camino hacia la paz, nos decía de procesos, ¿verdad?, de reencuentro que son sumamente necesarios para todos y cada uno de nosotros. Fundamentado en aquello pues que dijo nuestro Señor, ¿verdad? Uh-huh. Que invita a perdonar o envía a perdonar 70 veces 7, siempre, uh-huh. Siempre. Por eso fomenta, ¿verdad? Jesucristo dice que nunca invitó a fomentar la violencia o la intolerancia. Y eso nos lo dice, como muy bien dice el diácono Alberto, desde el Evangelio de Mateo en el capítulo 18, 22. Por eso, el verdadero perdón y la verdadera reconciliación se logran en el conflicto, superándolo a través del diálogo. Se abstiene de enemistades y de odio mutuo. Facilitan una honesta discusión fundada en el amor a la justicia. No implican olvido o impunidad. No caen en el círculo vicioso de la venganza. Por eso, ¿qué pide el Papa Francisco? Una oración, eso puede ser una oración muy bonita. Ajá. Pido a Dios que prepare nuestros corazones al encuentro con los hermanos, más allá de las diferencias de ideas, de lengua, de cultura y de religión. Así mismo con es. Todos. Ajá. Con todos y para todos. Y finalizando este capítulo 7, ¿verdad? Con esa, como tú muy bien decías, con esa oración pido a Dios que prepare nuestros corazones al encuentro con los hermanos más allá de las diferencias de ideas, lengua, cultura, religión. Vamos entonces a dar otro paso al capítulo 8. Bien. El último de la el carta. Último sí. De la carta. O sea que hoy o en el próximo programa es la graduación de la Fratelli Tutti. Pasaron el curso. Sí, ¿no? E invitarles también a
hacer nuevamente relectura de la misma, porque sabemos que es un lenguaje, ¿verdad?, que no se puede leer rápido, tiene que ser pausado, tiene que ver esas confrontaciones que hay de textos que nos propone la misma exhortación de eventos que sucedieron y que el Papa hace referencia al mismo, y que pues obviamente nosotros no todo lo compartimos, ¿verdad?, en esos numerales que nos pone para confrontar. Entonces es importante que nosotros hemos hecho una relectura de la carta, ¿verdad?, y que nosotros volvamos a leerla, volvamos a la fuente. Y nos va a iluminar muchísimo, que a veces no sabemos cómo opinar, pues, por ejemplo, el tema más reciente, la pena de muerte. La pena de muerte. A la Iglesia, pues aquí el Papa lo ha actualizado muy claramente, pues vamos a volver, ¿verdad?, como usted dice, al documento y tenerlo por ahí a la mano. Lo pueden conseguir en internet, en su librería católica favorita. De preferencia, sí, claro. Sí. Para sin no hacer anuncio. Para no mencionar ninguna. Bien, así que vamos entonces a dar paso al capítulo 8, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Inicia este capítulo el Papa diciéndonos en el numeral 271: las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. Fíjate, el Papa ahí como que el Papa va a... porque dice que si vamos a mirar las distintas religiones desde la diferencia, pues puede que no avancemos en el camino. Correcto. Entonces el Papa dice, aquí nos vamos a fijar en la valoración que hace cada religión de la persona humana. Y pues vamos a ver que le valora, ¿verdad? Hay una dignidad, hay un valor, y ahí vamos a encajar, ¿verdad?, para unirnos y hacer una reflexión común. Ante todo, el bien común, ante todo, la dignidad de la persona humana, ante todo, hombre y mujer, ante los ojos de Dios, ¿verdad? Somos, y esa dignidad nos la dio Dios cuando nos creó. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, por eso el título, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Bien, así que vamos a ver qué continúa diciéndonos el Santo Padre. Dice, el diálogo entre personas de distintas religiones no se hace meramente por diplomacia, amabilidad o tolerancia, ¿verdad? Así que el diálogo, nos dice el Papa, entre personas de distintas religiones no se hace meramente por diplomacia, por amabilidad o tolerancia. Hay algo más, dice el Papa, y nos lo va a decir ahora. Como nos enseñaron los obispos de India, el objetivo del diálogo es establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y de amor. Vuelvo a repetir esa. Los obispos de la India nos enseñaron y nos dicen que el objetivo del diálogo es establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y amor. Vemos aquí, ¿verdad?, los frutos del espíritu también bien explícitos en esta experiencia. Es como el testimonio, ¿verdad? Aquellos que decimos que somos religiosos, ¿verdad? Que no, aunque el ser humano es religioso por naturaleza, pero aquellos que decimos yo practico X religión o X espiritualidad, pues nuestro testimonio se nota en esto, ¿verdad? En la paz, en la tolerancia, en la armonía, en la amistad. Y nos dice que ese diálogo entre las distintas personas, ¿verdad?, no es meramente diplomacia, amabilidad o tolerancia. Pero se nos acabó el tiempo
Se acabó. Nos quedamos aquí en la introducción de este capítulo 8, así que mañana vamos a continuaremos. ver el fundamento último de esta unión, ¿verdad?, entre las religiones, las diversas religiones. Seguro que sí, así que vamos a orar. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal, inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que todo corazón se abra, que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanza compartidas. Amén. Amén. Y a ustedes, a su familia, a nuestro Puerto Rico, les bendiga el buen Dios, que es Padre, que es Hijo y Espíritu Santo, y esa bendición permanezca siempre. Amén. Amén. Buenas tardes, nos vemos mañana. Hasta mañana.